Pasando a Derecho de Familia. Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de los requisitos para presentar una demanda conforme al Código General del Proceso. Es importante entender que la demanda implica o desarrolla el llamado derecho de acción, que es la potestad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas para exigir protección del sistema de administración de justicia o intervención en un conflicto de intereses para que por fin se resuelva, o en últimas para que dirima ese conflicto y establezca cuáles son los derechos y obligaciones a cargo de las personas. O incluso también tenemos demandas o procesos que buscan establecer quién es el responsable de cumplir con determinada obligación o que cumpla con los compromisos a los que ha llegado por vía conciliatoria o de acuerdo con un contrato suscrito con alguna de las partes. El derecho de acción, digamos que se ve materializado con la presentación de una demanda y la acudir al sistema de administración de justicia, se debate sobre un derecho que yo le presento. En esta oportunidad no vamos a debatir la naturaleza jurídica del derecho de acción. Solo considero importante mencionar brevemente que autores como Davis Echandía consideran que es un derecho público de carácter subjetivo, que tendríamos entonces todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas para acudir ante el sistema de administración de justicia como parte del Estado, que se respeten nuestros derechos o que se cumplan las obligaciones que se han contraído respecto de otras personas. Entonces, en general, podemos ver que la acción moviliza o da inicio a la intervención del Estado para la gestión de conflictos o protección a los derechos de los ciudadanos. Autores como Savigny, por ejemplo, nos dicen que la acción es un derecho nuevo y es un derecho nuevo que nace por la violación de un derecho subjetivo. Y precisamente la violación de ese derecho subjetivo nos da la posibilidad de acudir ante el sistema de administración de justicia para que se resuelva o se restablezca ese derecho. Digamos que independientemente de estas teorías, el Código General del Proceso actual regula en su artículo 82 cuáles son los requisitos que debe contener una demanda. Y eso es lo que vamos a ver brevemente en este clip. Antes de hablar de los requisitos de una demanda, también es importante mencionar que el Código General del Proceso define la competencia de los jueces de familia del circuito. El artículo 21 nos dice cuáles son los procesos que llevan en única instancia y el artículo 22 cuáles son los procesos que llevan en primera instancia. Por eso invitamos a que siempre, cuando vayan a delimitar si un proceso es de competencia de un juez de familia, acudan a estos artículos y así puedan tener claridad a quién le van a dirigir el escrito de esa demanda. Bueno, ya entrados en materia, pues procedamos a hablar de cuáles son los requisitos de una demanda. Los requisitos de una demanda están definidos, como lo decíamos, en el artículo 82 del Código General del Proceso. El primer requisito es la designación del juez al que se le dirige la demanda. Por eso es muy importante tener en cuenta las competencias delimitadas en los artículos 21 y 22 del Código General del Proceso como asuntos de familia. En segundo lugar, se deben identificar plenamente las partes por su nombre, su número de identificación y su domicilio. Y se obran a nombre propio o en representación, por ejemplo, de sus hijos menores de edad o de una persona de la cual ejercen cuidado y custodia o que están realizando un apoyo conforme a la Ley de Adjudicación Especial de Apoyos. En tercer lugar, se deben establecer todos nuestros datos como apoderados judiciales, nuestro nombre, nuestra tarjeta profesional, nuestro número de identificación y asimismo, por ejemplo, si es de uno de los casos que excepcionalmente puede acudir un ciudadano directamente a la administración, pues debe así informarlo y decir que es un proceso que se litiga en causa propia.
En familia tenemos algunas limitaciones para ello, pero lo que sí debemos saber es que específicamente para el tema de alimentos se puede acudir en causa propia, es decir, que un ciudadano puede directamente, formulando una demanda, acudir en protección de los derechos de sus hijos al sistema de administración de justicia. Aún así, aconsejo que si se va a acudir en causa propia, por lo menos se tenga una asesoría de estudiantes de últimos semestres de las facultades de Derecho, que en los consultorios jurídicos brindan atención gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas para así no ir a incurrir en ningún error. En cuarto lugar, es importante expresar lo que se pretende. Y lo que se pretende en palabras muy sencillas son aquellas solicitudes conforme a derecho que yo le realizo a un juez o jueza de familia. Esas solicitudes deben ser coherentes entre sí y además deben estar afincadas o tener relación directa con un derecho, con la violación que se está alegando, debe ser restablecida o protegida por los jueces y juezas de familia. Estas pretensiones deben ir numeradas, deben ir, si las he determinado por principales o subsidiarias, deben ir, digamos, relacionadas de esa manera y como les digo, importante que no se contradigan unas a otras. En quinto lugar, es muy importante anunciar cuáles son los hechos de la demanda. Los hechos son todas aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se basa la discusión al derecho o en que se basa el conflicto de intereses y que yo se los expongo al juez o jueza de familia para precisamente lograr esa protección, para que decrete mis pretensiones, en otras palabras. Yo aconsejo personalmente que los hechos se relacionen cronológicamente, del primero que ocurrió en el tiempo al último. Digamos que no existe una regla que delimite que así debe ser, pero para mí es importante presentar una coherencia, una alineación en el tiempo o como en una fábula muy sencilla, un inicio, un nudo, un desenlace de la situación que me lleva a acudir a la justicia precisamente para la protección de mis derechos. En sexto lugar, es muy importante evidenciar cuáles son las pruebas que yo pretendo hacer valer en un proceso. Las pruebas son todos aquellos medios por los cuales yo le voy a demostrar a un juez o jueza de familia que ha ocurrido esa vulneración al derecho o que se ha incumplido con esa obligación. Yo puedo presentar pruebas documentales, puedo presentar videos o grabaciones siempre y cuando hayan sido legalmente recaudadas sin violación del derecho a la intimidad de la otra persona. Puedo presentar correos electrónicos. También puedo presentar fotografías, por ejemplo, si lo que voy a discutir es que tenía una relación marital con una persona y no existe otra prueba diferente a las fotografías o los videos de las reuniones familiares para probar que efectivamente sí teníamos una relación de familia. Pero también en esta cápita de pruebas yo puedo solicitarle al juez que practique algunas pruebas a las que yo no pude acceder, como por ejemplo para que oficie a la empresa donde trabaja mi ex compañero o compañera permanente y me informen cuál es su salario. Y esto también con el objeto, por ejemplo, de hacer una solicitud de embargo para una cuota alimentaria. O yo puedo solicitar acceder a documentos que no se los entregan a cualquier persona porque violaría el habeas data y que necesariamente necesitan orden judicial. O también, en otros casos, si la discusión tiene que ver con el avalúo de un inmueble, podría solicitarle al juez que realice una inspección judicial para que pueda determinar el estado del inmueble o el estado de la vivienda. Si, por ejemplo, también voy a hacer una solicitud de custodia y le quiero demostrar al juez o jueza que tengo las condiciones adecuadas para que mi hijo o hija pueda venir a vivir conmigo. Generalmente tenemos un séptimo requisito de los enlistados en el artículo 82 del Código General del Proceso que hace referencia al juramento estimatorio. En familia no se acostumbra a establecer el juramento estimatorio, pero se estarán preguntando qué es. En términos muy simples, el juramento estimatorio es el valor que yo le doy a los perjuicios que se me causaron por ese conflicto de intereses o esa discusión del derecho que estoy sometiendo a conocimiento del sistema de administración de justicia. En octavo lugar, yo debo establecer los fundamentos de derecho. Todas esas razones legales
que llevan a que yo le pida al juez que decrete en mi favor las pretensiones. Los fundamentos de derecho no solamente tienen que ser normas o leyes, también pueden ser precedentes jurisprudenciales que yo requiero sean tenidas en cuenta por el juez porque ya se ha realizado una discusión a nivel de las Cortes o de la Corte Suprema de Justicia para el caso de la jurisdicción ordinaria que me puede servir para el decreto de la pretensión en mi favor. En noveno lugar, la cuantía del proceso, pero es importante determinar que en familia a veces no es posible hacer una estimación de la cuantía del proceso, sino que simplemente ponemos una determinación de competencia y esta determinación de competencia específicamente en familia estaría afincada en la naturaleza del proceso. Si es un proceso o es una situación, mejor, que versa sobre un conflicto de intereses, de relaciones de carácter familiar, donde se discuten derechos y obligaciones en la familia, entre los cónyuges, compañeros permanentes, entre los hijos, entre los padres con sus hijos o con sus abuelos, pues diremos que es un asunto de familia por la naturaleza específica, entonces vamos a definir allí el factor de competencia. Ahora, recordemos que el derecho procesal regula claramente la diferencia entre jurisdicción y competencia, pero en este momento estamos especificando cuáles son los requisitos de una demanda. En décimo lugar, es importante establecer la dirección de notificaciones de las partes y hoy en día la dirección de correspondencia electrónica o el correo electrónico, en otras palabras, tanto del demandante como del demandado. Si yo desconozco esta información, es importante establecerlo así en la demanda e informarle al juez o jueza que no se tiene conocimiento acerca de la dirección de notificación de mi contraparte y asimismo que nuestros clientes tampoco tienen de un correo electrónico en caso de ser así. Los abogados sí necesitamos una dirección electrónica, por lo tanto, si usted como abogado va a iniciar su práctica en el litigio, es importante que abra correo electrónico para recibir toda esta información. Clave de ello es que ese correo electrónico sea una dirección seria, es decir, no se pone un nombre, digamos, demasiado rimbombante o un nombre que, digamos, se dé para burlas o se dé para confusiones dentro del proceso. Pues es un consejo, pero igual cada uno de nosotros en nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad puede establecer el nombre del correo electrónico que quiera, solo que es muy importante también denotar seriedad en aspectos como ellos. También debo establecer, digamos ya en la técnica de los abogados, establecemos una cápita de anexos. En ese anexo generalmente relacionamos los documentos que han servido de prueba, relacionamos las copias que presentamos de la demanda y también relacionamos el poder y el CD hoy en día que debe anexarse donde que contiene, en otras palabras, el PDF de nuestra demanda y nuestros anexos para que pueda ser remitida a través de un mensaje de datos o correo electrónico a las otras partes del proceso. Entonces, digamos que hay algunos requisitos que los exige la ley también, pero estos requisitos dependerán del tipo de proceso que yo voy a interponer ante la jurisdicción de familia. Por ejemplo, si es un proceso liquidatorio de unión marital de hecho o de una sociedad conyugal que nació de un matrimonio que ya está disuelto, pues será importante agregar los inventarios y avalúos. Y también nosotros solemos agregar con la demanda no solo todos los documentos que nos han servido de prueba, sino también la solicitud de medidas cautelares que se solicita se practiquen dentro de un proceso. Por demás, es muy importante que si no contamos con alguna información, pues nosotros lo digamos claramente en la demanda y hagamos las solicitudes de pruebas respectivas al juez o jueza de familia. Asimismo, tenemos que verificar si de acuerdo con la ley 640 del 2001, aquella ley que regula los mecanismos alternativos de solución de conflictos y específicamente la conciliación, debemos verificar si debemos agotar un requisito de procedibilidad para poder acudir al sistema de administración de justicia. En términos sencillos, ¿qué es un requisito de procedibilidad? Que debemos hacer algo antes de presentar la demanda. Ese algo, en principio, es la conciliación, que puede ser una conciliación adelantada entre un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia o puede ser una conciliación que se adelante ante un juez de paso conciliador en equidad.
Es muy importante tener en cuenta esto porque hay demandas en las que no se puede iniciar, o mejor, el juez rechaza la demanda si encuentra que este requisito, debiendo agotarse, no se agotó. Muchas gracias. Espero que con estos videos puedan resolver todas las dudas que tienen sobre el derecho de familia. Cualquier pregunta o inquietud puedes dejármela en sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.